Bueno, mi visita al centro ICIS, digamos que se gestó a partir de la colaboración con uno de los profesores del centro, uno de los investigadores, Andrés Aye, con el que entré en contacto hace ahora 1 año y medio aproximadamente. Y de ese contacto surgió una postulación de un proyecto de Fondecid, en el que bueno, compartimos intereses. La temática es sobre la construcción del yo, del self, y en ese primer proyecto se trataba de hacer un estudio comparativo sobre este proceso de construcción en Chile y también en España, en Dinamarca y en Eslovaquia, porque cada uno de esos países pues tenía bueno, algunas peculiaridades y algunas diferencias que hacían interesante esa comparación. Ese proyecto se presentó, finalmente no fue financiado, pero ha sido el inicio de una colaboración, primero con Andrés Aye, con el profesor Aye, y luego ya de ahí ha surgido el contacto con el ICIS. Yo vine una estancia muy corta en enero de este año, estuve como 12 días. En esos días pues pude conocer a la directora de una de las líneas del ICIS, la línea de subjetividades y conflictos, Helene Risor, y ahí de esas conversaciones surgió la idea de postular para los fondos del ICIS para profesores visitantes. Bueno, preparamos un proyecto que fue presentado a finales de febrero y finalmente fue aceptado y financiado a principios de marzo de este mismo año. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ya todo el proyecto, mi llegada a finales de septiembre y principios de octubre, y voy a permanecer en Santiago y en el ICIS hasta final de año. Yo me considero un psicólogo cultural y desde que trabajo en este campo, que es prácticamente desde los inicios de mi carrera académica, la temática general de investigación a la que me he dedicado ha sido pues, la relación entre cultura y mente y procesos psicológicos. Y en los últimos 12 años aproximadamente, dentro de ese campo general, la línea que estamos desarrollando, mis compañeros del grupo de investigación, que se llama Laboratorio de Actividad Humana en la Universidad de Sevilla, y yo, en concreto la construcción del yo, de la construcción de identidad en el contexto cultural. La educación para nosotros es, en primer lugar, es una actividad cultural fundamental, al menos en las sociedades que podemos llamar, con todas las comillas, modernas, pero también además incluso para nosotros como grupo de investigación tiene una significación especial porque nuestro grupo surgió hace ya casi 30 años en relación con un programa de educación de personas adultas que se estaba desarrollando en Andalucía, en el sur de España, que estaba además muy inspirado en el trabajo de Paulo Freire y sobre todo en el sentido de que la educación no debe concebirse solamente como un proceso de adquisición de habilidades, digamos que tecnológicas, que tienen que ver con el dominio de la lectura, la escritura y otros sistemas de conocimiento, sino que debe entenderse como un proceso de transformación personal, que las personas hacemos no de forma aislada, sino en el contexto, con otras personas y en el marco de la cultura. A partir de ahí surgió nuestro grupo, a partir de ahí surgió nuestro interés por la educación, nuestro interés por la relación entre mente y cultura y, como digo, en última instancia, en los últimos 12 años aproximadamente, ya más centrados en la construcción de identidades, preferimos hablar en plural, en escenarios culturales. Bueno, ahí en la pregunta hay un montón de cuestiones que son además, para mí son apasionantes y que están en el núcleo de mi preocupación y la de mi grupo de investigación. Por ejemplo, ese contraste, que es lo que tradicionalmente se ha encontrado en la investigación de comparación cultural, entre lo que se suele llamar el modelo de un yo, de un self interdependiente, que sería característico pues, del prototípico en países asiáticos,
asociados a esas concepciones colectivistas, o el yo independiente, que sería más característico pues, de contextos culturales como el norte, el centro de Europa, quizás toda Europa quizás, y sobre todo Norteamérica. Sin embargo, este modelo hace ya bastantes años que se está demostrando que resulta muy insuficiente para explicar toda la diversidad de modelos de construcción de identidad, de construcción del yo, en esos mismos países como he citado, y sobre todo que no da respuesta a las complejidades de esos procesos en muchos otros contextos, incluyendo por ejemplo el contexto de Latinoamérica, en el que además hemos encontrado, a pesar de que no hay una gran cantidad de investigación, pero la investigación que se conoce pone de manifiesto que el caso de Chile resulta especialmente complejo y en ese sentido para nosotros interesante. Por muchas razones. Una de ellas es la que ha mencionado, de la convivencia de grupos culturales de diferentes tradiciones, los pueblos originarios de Chile, toda la tradición cultural europea de diferentes países, pero también es un aspecto que estamos incorporando en la investigación y que en el nuevo proyecto de Fondecir, que hemos postulado el pasado mes de agosto, está presente, cambios históricos, es decir, cambios que se han producido, por ejemplo, en Chile, de manera además especial, comparado con otros países, que nos hace pensar que el modelo tradicional que pudiese haber, que no está muy claro cuál era, si era de un yo más interdependiente, en realidad no hay muchos datos en ese sentido, ese modelo tradicional seguramente ha ido cambiando pues con los procesos de cambio que se han producido en la sociedad chilena a partir pues de los años 70, 80, 90, etcétera, etcétera. Una de las cuestiones que nos interesa estudiar, porque además Chile, pues ustedes saben mejor que yo, que es un representante, en cierta medida fue un experimento de modelo económico neoliberal, y una de las cosas que queremos indagar es si ese modelo económico neoliberal ha traído consigo también un modelo de persona, una forma de construcción del yo. Y nuestra investigación contempla, entre otras cosas, analizar precisamente esa cuestión. Y ahí queremos desarrollar instrumentos de análisis, por ejemplo, un cuestionario, etcétera, entrevistas, que nos permitan profundizar si ese modelo neoliberal también ha traído como consecuencia, ha traído asociado cambio en la construcción del yo. No tenemos ni siquiera el cuestionario, solo es algo además que se ha desarrollado muy recientemente. Hay un cuestionario en Estados Unidos, que de hecho además se publicó el año pasado. La primera dificultad y el primer reto es adaptarlo al contexto chileno, adaptarlo no solamente traducir la lengua, sino adaptarlo a las características económicas del modelo económico, las características del modelo social y las características culturales de Chile, de toda la población chilena, efectivamente, de la población chilena, digamos, de mayor ascendencia europea, si es que eso es posible delimitarlo así, y a la población más directamente enraizada con los pueblos originarios. En cualquier caso, esto de lo que estamos hablando seguramente representa un proyecto de investigación que va más allá de un proyecto Fondecir de 3 años. Y la idea nuestra, la mía desde luego, y espero que también la de los colegas chilenos, es pues continuar desarrollando todo este proyecto a lo largo de los próximos años. Los proyectos de investigación de construcción de identidad, aparte de algunas comparaciones transculturales que ahí se han hecho sobre todo con estudiantes universitarios españoles, mexicanos, daneses y eslovacos, nos hemos centrado en construcción de identidad, reconstrucción de identidad, decimos nosotros a veces, de mujeres lesbianas, y cómo construyen su identidad en el marco de una sociedad en la que predominan los discursos de rechazo a la homosexualidad y al lesbianismo en particular, en mujeres que han sufrido violencia de género, que después de muchos años de haber sufrido una violencia muy dura, son capaces de salir adelante y reconstruirse como personas, con migrantes, efectivamente, con migrantes sobre todo marroquíes,
que se encuentran en situaciones pues, de exclusión social y cómo mediante su acción personal, pero también colectiva, a través de analizando aspectos de relación y aspectos de carácter comunitario, colectivo comunitario, pues también son capaces de desarrollar y de ir integrándose en la nueva sociedad. Finalmente, esto lo hemos llevado en el último proyecto en el que he participado, que se está terminando ahora, a profesionales que trabajan, profesionales y en general personas que prestan servicios en situaciones, en contextos de diversidad cultural, y cómo estas personas se ven también en la tesitura, en la necesidad de reconstruir su identidad profesional para adaptarse a esos contextos de diversidad. Ese es uno de los objetivos fundamentales, efectivamente, la del proyecto. Otro objetivo que para mí cada vez está siendo, ya que estoy además aquí, cada vez está resultando más interesante y más valioso, es el establecer y desarrollar contactos con colegas no solamente de la psicología, sino de otras disciplinas, por ejemplo de la antropología o de la sociología, como los colegas del ICIS. Yo espero que, aparte de aprender mucho de estos colegas, de su forma de enfocar los problemas, por supuesto del contexto chileno y de la manera en que lo analizan, la complejidad cultural de Chile, espero también que de esta estancia salgan nuevos proyectos en colaboración con estos colegas. Por ejemplo, uno de los temas que estamos empezando a estudiar en España, en un contexto diferente, pero que creo que tiene también algunas conexiones en muchos sentidos, es el tema de identidades de frontera. Estoy empezando a dirigir, junto con otra compañera de la Universidad de Sevilla, una tesis doctoral sobre construcción de identidad en la frontera entre Ceuta, el sur de España, ya en territorio africano, y Marruecos. Y cómo las personas que viven, trabajan y transitan por esa frontera construyen unas identidades que nos parece que tendrán algunos aspectos peculiares. Queremos también, a mí me gustaría, pues, colaborar en algún proyecto en el futuro relacionado con esas temáticas con colegas de aquí de Chile, del ICIS y en general de la Universidad Chilena.